Tenemos la certeza que el Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento. Él lo ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que con esa certeza nosotros siempre vamos adelante porque vamos prendidos de su mano. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema sobre la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Primero, pues, es bueno entender el significado que tiene para nosotros esto de ser bautizados. Pues la palabra bautismo significa sumergir, significa introducir dentro de, bañar, estar empapado de. Eso es lo que inundado de, cubierto totalmente de. Se utilizaba la palabra bautizo para los curtidos que se hacían de las pieles y se utilizaba en la escritura por el Señor Jesucristo precisamente para indicar que nosotros somos sumergidos, bañados, cubiertos, totalmente inundados totalmente del Espíritu. Eso es el bautismo del Espíritu. Y ese bautismo pues implica una saturación completa del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro interior, en todo nuestro ser. Y esto pues tiene que ver con una promesa que está descrita en la Escritura y que está cumplida en el capítulo 2 de Hechos. Antes de allí, Jesucristo habló de la recepción del Espíritu Santo, habló de la venida del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo, pero digamos que el momento en que se hace efectiva ese bautismo es en Pentecostés. A partir de allí la iglesia disfruta y los creyentes disfrutamos de esa bendición del bautismo del Espíritu Santo. Podemos decir que los antecedentes que tenemos bíblicos del bautismo, pues están, en primer lugar, lo encontramos en Joel, la promesa de allá desde el Antiguo Testamento, la promesa que Dios hace a través del profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestros ancianos. Bueno, es una promesa que Pedro precisamente dice se cumple el día de Pentecostés. De otro lado, también el evangelista Juan también lo menciona. Hay dos oportunidades en la Escritura, una en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, el verso 16, donde dice así: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Allí Juan está hablando del bautismo en agua, pero está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y también el evangelista Juan el evangelista, en el capítulo 1, en el verso 33, Juan dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros encontramos escrituralmente promesas de esta bendición tan grande, de la venida del bautismo del Espíritu Santo, pero que no se cumplen sino hasta el día de Pentecostés. Recordemos que en el capítulo 1 del libro de Hechos,
reunidos los apóstoles antes de que Jesús ascendiera, Jesús les dice: esperen un poco, no se muevan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser investidos con poder desde lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Recibiréis la promesa del Padre, recibiréis la promesa que oísteis de mí. Entonces, nosotros encontramos antecedentes de esta maravillosa promesa, pero nosotros encontramos que esta promesa se cumple el día de Pentecostés. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos el desarrollo de esta bendición tan grande de la manifestación poderosa del Espíritu Santo, no solamente allí en Pentecostés, sino en el desarrollo de todo el libro de Hechos, que es el origen de la iglesia, es la constitución de la iglesia, la constitución del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se tiene que constituir bajo el poder, bajo el dominio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso nosotros encontramos ese afán de los apóstoles, yo lo he llamado un afán apostólico, que todos los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo, que todos los creyentes recibieran esta bendición, esta promesa, que todos los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo. En 3 oportunidades se menciona la palabra bautismo, de descender el Espíritu Santo y ser bautizados hablando en otras lenguas. Esto lo encontramos, pues en primer lugar, allí en Pentecostés. En segundo lugar, lo encontramos en la casa de Cornelio. Y en tercer lugar, lo encontramos en Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Entre una y otra hay años, entre una y otra de estas que están mencionadas literalmente en el libro de Hechos, que hablaron en lenguas al ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay diferencia entre el momento de Pentecostés al momento de la casa de Cornelio, donde Pedro va a llevarles el mensaje. Han pasado unos 8 años. Y entre Pentecostés y la llevada del Evangelio o la visita del apóstol Pablo a Éfeso para confirmar que habían recibido o que ya hubiesen recibido el poder, el bautismo del Espíritu Santo, han pasado cerca de 25 años. Es decir, que siempre los apóstoles estaban interesados en que los creyentes fuesen llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos muchas personas y digo que nuestra iglesia también a veces es permeada por esta, digamos, movimientos que encontramos a nuestro alrededor, donde se habla de que hoy no es necesario hablar en lenguas, o que se habla que esto del Espíritu Santo pues era para otro tiempo, o se menciona que hoy no se habla en lenguas y que el Espíritu Santo, usted cuando recibe a Cristo ya recibe el Espíritu Santo. Y todas esas cosas pues nos llevan a tener que reforzar la enseñanza sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que esto representa, la importancia y la necesidad de que la iglesia sea movida en el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos inunde, llene nuestras vidas, que el poder del Espíritu Santo esté moviéndose, fluyendo dentro de nosotros, fluyendo desde adentro, como lo dijo Jesús allá en el último y gran día de la fiesta, cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijo: y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, y que aún no había venido, porque Jesucristo no había sido aún glorificado. Es decir, que
nosotros tenemos que comprender muchas cosas respecto de lo que es esta promesa y esta bendición y este bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos términos usados en la Escritura que algunos pues hacen distinción entre ellos y parece que fueran cosas diferentes. Por ejemplo, el término bautismo, el término llenura, el término ser lleno del Espíritu, ser bautizado con el Espíritu, ser sellado con el Espíritu, ser ungido con el Espíritu, recibir la promesa del Espíritu, recibir el don del Espíritu Santo. Todos estos términos, pues algunos hacen diferencia del término, pero la verdad es que en la Escritura no hay diferencia de este término, simplemente es una experiencia que está ligada a ese momento del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Ese momento es el momento de la llenura, es el momento del derramamiento del Espíritu, es el momento en que somos sellados con el Espíritu, es el momento en que somos ungidos con el Espíritu. Y hay que hacer diferencia también entre la obra del Espíritu, que es un proceso que se lleva desde antes que uno reciba el Evangelio, porque Dios está obrando en otras personas para que nos hablen a nosotros y lo está haciendo por su Espíritu, porque por el Espíritu Dios nos convence. Entonces, eso es un proceso, pero la experiencia, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia. Es una experiencia que debe cada creyente recibirla, que debe vivirla, que debe experimentarla, que la debe sentir y que es muy importante para el servicio a Dios y para la vida cristiana, porque es el fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es el fluir de la presencia de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. A partir de Pentecostés, la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles, la vida de los creyentes que estaban allí en el aposento alto, cambió. Cambió más todavía de lo que podía haber cambiado con haber tenido a Jesús al pie de ellos, haber experimentado lo que Jesús hacía, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, bueno, una serie de experiencias, de milagros y de palabras y expresiones y hechos que Jesús había tenido, pero ahora ellos tenían la potestad de ellos mismos llevar ese mensaje y tener la convicción de que Jesús está obrando a través de ellos. Eso se hace más latente a partir del bautismo con el Espíritu Santo, a partir de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, puedo decir que en la Escritura los términos el bautismo del Espíritu, la llenura, el sello, la unción, la promesa, el don del Espíritu Santo, son términos sinónimos, pero que tienen que ver también con funciones específicas de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ejemplo, la unción es la dotación para servir. Se ungía en el Antiguo Testamento a los reyes, a los sacerdotes, se ungía a los profetas, se ungían los utensilios que se utilizaban o se dedicaban, se consagraban de manera exclusiva a un servicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, es derramado y bautiza a una persona, también lo unge para un servicio especial. Por eso nosotros estamos convencidos que para servir a Dios, sea a través de la música, sea a través del canto, sea a través de la enseñanza a niños, sea a través de un ministerio, lo que es servicio ministerial, debe cada creyente tener
la unción del Espíritu, y para ello es necesario ser bautizado con el Espíritu, porque allí es donde viene la unción. A partir del momento en que se es bautizado con el Espíritu Santo, los dones empiezan a evidenciarse a través de cada creyente. Recibimos dones diferentes, hay multitud de dones, y los dones se reciben de acuerdo a cómo Dios dispone, como Dios los quiere repartir. Pero mire, ese día de Pentecostés, no solamente Pedro, que fue el que llevó ese mensaje y habló a los judíos y a los prosélitos que estaban allí reunidos en Jerusalén, sino que todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu se derramó sobre ellos y hablaron en otras lenguas, todos ellos evidenciaron los dones o algunos de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Mire, algunos de ellos hablaban en otras lenguas, pero hablaban en el idioma de aquellas personas que estaban escuchándoles. ¿Y qué decían? Dice que hablaban las maravillas de Dios de tal manera que los que estaban allí los estaban escuchando hablar las maravillas de Dios. Eso es algo grandioso, porque desde allí empiezan a evidenciarse los dones del Espíritu. Cuando uno es bautizado, sumergido en el Espíritu Santo y recibe el poder del Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, los dones del Espíritu empiezan a aflorar en la vida del creyente, en unos de una forma, en otros de otra manera, pero Dios empieza a usar a ese creyente para la gloria de su nombre y para el engrandecimiento de su reino. Y es allí donde la vida espiritual del creyente empieza a crecer de una manera especial. Ahora, mire, los apóstoles no solamente estaban preocupados por esto. Allá a Samaria había ido Felipe en medio de la persecución que había. Descendieron algunos creyentes a Samaria y bueno, allí a Samaria llegó y se convirtió un hombre que había sido mago, que engañaba al pueblo. Y bueno, los samarios, los samaritanos, ellos recibieron a Jesús y recibieron la palabra y la creyeron y fueron bautizados. Y de pronto enviaron allí a Pedro y a Juan. Dice que cuando ellos llegaron, encontraron que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que aún no habían recibido la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, y entonces oraron por ellos, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces allí ese Simón, que veía algo que cuando los apóstoles imponían las manos, recibían el Espíritu, quiso comprar esa gracia de Dios, ese poder de Dios. Y bueno, los discípulos le reprendieron. Pero tengamos en cuenta que no solamente en la casa de Cornelio, en Cesarea, en el aposento alto en Jerusalén, en Éfeso, sino también en Samaria. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos narra el comienzo de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso pudiera decir que Hechos de los Apóstoles es más bien los hechos del Espíritu, los hechos del poder del Espíritu evidenciados desde adentro de la iglesia. Hoy necesitamos más que nunca, hoy, en medio de tiempos difíciles, en medio de unas situaciones adversas, cuando se multiplican las religiones y el evangelio de la prosperidad y el evangelio facilista y tantas cosas, hoy más que nunca necesitamos jóvenes y creyentes
llenos del poder de Dios, que realmente hayan sido bautizados con el poder del Espíritu Santo y evidencien una vida que está sumergida en el poder, bautizados en la grandeza del Espíritu de Dios, porque hermanos, esto que tenemos, este reto que tenemos por delante, no como lo dijese allá el Señor a través del profeta, cuando dijo, no es con espada ni con ejército, no es por fuerza, sino con mi espíritu, es con mi espíritu. Hoy necesitamos más que nunca ese poder, esa grandeza, esa fuerza del Espíritu de Dios que fluya dentro de nosotros. Ahora, para la vida cristiana es indispensable movernos y andar en el Espíritu, porque uno puede andar en la carne, y andar en la carne no es simplemente andar en el mundo, porque una cosa es andar en el mundo y otra andar en la carne. Uno puede ser cristiano carnal, puede ser cristiano pasional. Y cuando digo pasional no hablo de tener vicios, sino de ser movido por las emociones, por los sentimientos nuestros. Pero qué bueno ser un cristiano espiritual, que se deja mover por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Y todas estas cosas son hoy indispensables, necesarias. El Señor Jesucristo prometió derramar de su Espíritu. Él lo dijo en ese ministerio público de esos 3 años, en varias oportunidades, lo dijo ese último día de la gran fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque esa agua correrá en él como ríos, fluirá desde adentro como ríos de agua viva. También Jesús lo dijo en otras oportunidades. Cuando habló de ser bautizados y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y entonces dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán milagros, y dice, y hablarán en otras lenguas. El Señor Jesucristo lo fue diciendo muchas veces, de muchas maneras. Y hablando de la oración, dijo, bueno, ustedes son padres que saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si sus hijos le piden pan, no le dan piedras. Si le pide pescado, no le da un escorpión. Bueno, no le da una serpiente. Si le pide huevo, no le da un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? En otras palabras, Jesús siempre habló de que había una dimensión diferente para el cristiano, y es la dimensión del Espíritu. Necesitamos ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Para uno vivir la vida cristiana necesita moverse bajo esa dirección del Espíritu, bajo esa grandeza del Espíritu. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Dios quiere moverse a través de la iglesia y a través de los jóvenes. Eso fue lo que Él propuso desde el comienzo. Él vino a organizar la iglesia. Escogió los discípulos, los llenó de autoridad en un momento, pero les dijo, ustedes han hecho muchas cosas. Ya ellos habían sanado enfermos, habían echado demonios, hasta se habían alegrado por eso, y les digo, no se alegren por eso, alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Pero lo que habían hecho, lo habían hecho bajo una autoridad temporal. Pero Jesús había prometido
estar con ellos todos los días hasta el fin. Y les dijo, vean, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero si yo me fuera, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él a ustedes los va a llenar y los va a convencer. A ustedes les va a dar autoridad y les va a llenar de poder. Y les dijo, miren, ustedes ahora están tristes porque yo me voy. Pero cuando el Consolador venga, Él los va a llenar a ustedes con toda autoridad. Y les dijo más, mire, ese es el Espíritu Santo que el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habló del Espíritu Santo. Habló de que Él moraba con ellos en forma física, Jesús, pero estaría dentro de ellos. Eso es el Espíritu Santo hoy. Es Dios, es Jesús morando en nosotros y la evidencia de ello es ser bautizado. Hay un momento en que el hombre es bautizado. Hay algo muy importante. Cuando nosotros somos bautizados en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, es una decisión nuestra. Cuando hemos creído, cuando estamos dispuestos, cuando aceptamos a Jesús, decidimos ser bautizados y es una decisión nuestra. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es decisión nuestra, es decisión de Dios. Él da el Espíritu Santo a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero necesitamos urgentemente volver a ese nivel de predicar esto, de sentirlo, de vivirlo. No es con espada ni es con ejército, es con el poder de Dios. Y esta generación y que podamos inundar nosotros, ahora que estamos en estos momentos, que estamos haciendo uso de estas herramientas, que podamos inundar las redes, pero no de tanta palabrería y de tanto programa, sino del Espíritu, que nuestras palabras y que nuestros cantos y que todo aquello vaya con la unción. Pero para tener la unción tenemos que recibirla, llenarnos. Yo quiero invitar la juventud, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, todos los que pueden sentir la bendición de Dios. Esta es una promesa que Pedro lo dijo así, es para vosotros, es para los que están cerca, es para los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Dios quiere bendecirte porque Él lo prometió. El afán de los apóstoles es esto y el afán de la iglesia debe seguir siendo esto. Que los creyentes sean llenos, bautizados, ungidos, sellados por el poder del Espíritu Santo y que esto, la evidencia, el testimonio a nuestras vidas es a través del hablar en lenguas. Que Dios mueva su mano y quiero orar por todos los que están allí, que pueden vernos y los que llegarán seguramente luego a ver esta transmisión. Si usted puede sentir esta necesidad, yo quiero invitarle para que usted se ponga en las manos de Dios. Dios quiere bautizarte con el poder del Espíritu Santo y que seas instrumento útil en sus manos. Quiero orar. Allí donde estás, ayúdeme a orar, porque habrá muchos jóvenes que necesitan hoy el poder del Espíritu de Dios en sus vidas, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y seguramente habrá otros más y ancianos también. Y nosotros mismos necesitamos cada día estar más llenos de la presencia y del poder de Dios. Así que te invito, oremos, hagamos esta oración. Si usted puede allí y lo siente, pues no sé si lo hace de rodillas o si lo hace inclinando su rostro,
pero hágalo. Poderoso Jesucristo, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en tu amor, creo en tu misericordia, creo en la grandeza, Señor, de tu nombre y en la fidelidad de tus promesas. Señor, yo creo que esa bendición grande del Espíritu Santo la debemos disfrutar hoy. Y hoy más que nunca, cuando el tiempo está cortándose, cuando tu venida, Jesucristo, está más cerca, necesitamos estar llenos del poder de tu Espíritu. Señor, necesitamos que nuestra juventud y la iglesia y los creyentes todos disfrutemos el poder y la bendición de esta experiencia, de este bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús, derrama de tu unción, derrama de tu espíritu, derrama de tu poder, derrama, Señor, de tu gracia. Unge, Señor, unge, Dios, tu pueblo. Llénanos, séllanos con el sello de tu espíritu. Oh, poderoso Jesús, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia, llénanos de ti, Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Yo lo demando en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, una bendición poder estar con ustedes y compartir esta palabra, y gracias por la invitación. Amén, hermano Gildardo. Muchas gracias a usted, mi hermano, por aceptar esta invitación. Gracias por esta preciosa palabra, y sabemos que el Espíritu Santo se va a derramar en la vida de muchas personas, tanto de los que hemos tenido la oportunidad de hablar en otras lenguas como de los que no, que están ahí en su hogar. De pronto creen que es imposible, pero el Espíritu Santo se mueve y eso no tiene fronteras, ni tiene límites, ni nada que lo ate. Muchas gracias, hermano Gildardo, por aceptar esta invitación a exponer la palabra, mi hermano. Y creo que no será la última. Queremos seguir contando con usted para que nos siga llevando este mensaje a todos estos jóvenes que estamos aquí en diferentes países del mundo y en diferentes lugares de Colombia, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, Dios proveerá, hermano Víctor. Saludos a la familia y saludos a todos los que están en sintonía de este programa, de esta transmisión, y los que seguramente la verán luego. Saludos a todos, un abrazo en el nombre de Jesucristo y adelante, llenos del poder de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Hermana Lina. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé cuántos escuchando esta palabra en esta hora están deseando que su vida sea llena del poder del Espíritu Santo. El pastor decía que necesitábamos en este momento hombres y mujeres que estuvieran llenos del poder de Dios. Así que, ¿por qué no en esta hora adoramos a Dios y le decimos: Señor, llena nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro ser de tu presencia, de tu poder? Amén.